¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. ¿Habrá impeachment, es decir, juicio político al presidente Donald Trump tras lo revelado en el informe del fiscal especial Robert Mueller? Nos responde nuestro invitado, el abogado Joseph Maloof. Joseph Maloof, una cálida bienvenida al programa. Gracias por tenerme, Jorge. Joseph, ¿habrá impeachment por obstrucción de la justicia tras lo revelado en este informe del fiscal especial Mueller? Jorge, después de haber leído 448 páginas... ¿Las leíste todas? Me las leí todas. Te puedo decir que debería de haber un proceso de juicio político en contra del presidente. ¿Por qué? Debería por lo que la Constitución dice. En este país, la Constitución está diseñada para que ningún cuerpo del gobierno tenga mucho poder. El poder es dividido. Así que bajo el artículo 1 tenemos al Congreso, que tiene que hacer su trabajo, que es chequear qué es lo que artículo 2, el Ejecutivo, está haciendo. Ese es el proceso. Así que cuando el Congreso sabe de que hay información que demuestra que el presidente ha violado la ley, no es una opción, es su trabajo hacerlo. Es como un policía que se da cuenta que alguien está cometiendo un crimen, ese policía no va a ignorarlo porque me va a atrasar en el día. El policía tiene que ejecutar la ley. Ese es el trabajo del Congreso. Vamos a empezar, digamos, por la forma y después vamos al fondo. Primera observación. Sale 90 minutos antes de entregar el informe de Robert Mueller al Congreso, lo que le decimos en América Latina, el ministro de Justicia, el secretario de Justicia aquí en los Estados Unidos, William Barr, a dar una conferencia de prensa y de alguna forma a vender su visión, su interpretación del informe. ¿Cómo lees tú esa conferencia de prensa? Preocupante. El fiscal general de los Estados Unidos sirve a todos los Estados Unidos de Norteamérica y no representa al presidente de los Estados Unidos o a Donald Trump. La Casa Blanca tiene sus propios abogados para el presidente, pero la parte donde tiene que haber independencia es lo que es el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia en este país está a cargo de una persona que tiene que ser independiente, que podría esencialmente, que tiene la autoridad y podría acusar al presidente de Estados Unidos. Entonces, es preocupante que él salga a hacer una conferencia de prensa que, número uno, no fue una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa hay típicamente personas que ya tienen la información haciendo preguntas. Por adelantado. Por adelantado. Tienen que tener la información. Así que fue simplemente una manera de orientar a la gente en un lugar en donde no hay colusión, no hay obstrucción, el presidente es inocente. ¿Quién quiere leer 448 páginas? La crítica que se le hizo fue inmediatamente dos cosas. De que fue un excepcional comercial a favor del presidente Trump, esa conferencia de prensa por parte del ministro de Justicia. Y segundo, que quedó claro que ya no era el ministro de Justicia de los Estados Unidos, sino era el ministro de Justicia de Donald Trump. Absolutamente. Y esta es una de las razones. El reporte tiene dos partes. En la parte que tiene que ver con obstrucción de justicia, el reporte en 9 páginas, estamos hablando 9 páginas completas en el reporte. Mueller dice que el Congreso debería de considerar cargos en juicio político por obstrucción de justicia. Eso no fue lo que dijo William Barr. William Barr dijo que el presidente esencialmente no había obstruido la justicia porque él había decidido eso. Que no había evidencia suficiente. Que habían insuficientes pruebas del caso, lo cual es algo que solamente él tiene esa opinión. Y le estaba vendiendo la opinión pública de los Estados Unidos y al mundo. Absolutamente, y la gente debe saber de que este ministro de Justicia fue nombrado por el presidente después de que él escribió, sin que nadie le pidiera, cuando él no estaba trabajando para el gobierno, un documento de 19 páginas en donde él indica que como el presidente está a cargo de ejecutar la ley y está a cargo del Departamento de Justicia, que basado en eso es imposible que él pueda obstruir la justicia. Interesantemente, el presidente recibió ese memo y lo llamó para una entrevista y le dio el trabajo. Y le criticó en ese informe, critica a Mueller también. Oh, absolutamente. Yo creo que ahora
lo que estamos viendo es un cambio. Originalmente el presidente mismo había dicho que el reporte de Mueller era correcto y que Mueller actuó honorablemente. Ahora el fiscal general de él, el ministro de Justicia, está diciendo que las cosas son diferentes, que no está de acuerdo con lo que dijo Mueller. O sea, estamos viendo a alguien que no está pensando en el reporte y en el país, está pensando en cómo ayudarle a este presidente a explicar esto. Estábamos hablando de que en el informe hay 10 episodios que pueden ser, según tú quieras interpretarlo, según Mueller, abiertos para ser interpretado que el presidente obstruyó la justicia. En 10 episodios él cita. Ahora, también se lo critica a Mueller por andar cantinfleando, es decir, ¿por qué él no tomó posición, sino como que lo deja abierto a la interpretación del Congreso? Tu opinión. Mueller hizo lo correcto, 100%. Mueller no es un fiscal independiente. Él es lo que le llamamos un fiscal especial. Y eso es una ley diferente de la ley del fiscal independiente. Fiscal independiente no tiene que pedirle permiso a nadie, no trabaja para nadie. El fiscal independiente es independiente. Él estaba bajo la ley de fiscalía especial, fiscal especial. Él no puede hacer nada para arrestar al presidente. Todo lo que él haga tiene que tener el consentimiento y supervisión de William Barr, el ministro de Justicia que el presidente nombró hace unos meses. En los primeros minutos que siguieron a la revelación del informe salió Donald Trump a decir completamente exonerado de la trama rusa y completamente exonerado de destrucción de justicia. Gran triunfo. ¿Realmente quedó exonerado? No, lo contrario, el reporte, las palabras en el reporte indican que porque hay una política en el Departamento de Justicia que no permite demandar a un presidente que está en turno, que todavía está sirviendo en la oficina presidencial, que tienen que esperarse o tienen que destituirlo bajo un juicio político, que por esa razón no vale la pena lidiar con las complicaciones de obstrucción de justicia, pero que el Congreso puede hacerlo porque el nivel de pruebas necesarias bajo la Constitución de lo que le llaman crímenes altos y delito menor, high crimes and misdemeanors, es un nivel tan bajo que lo que hay acá es más que suficiente en un episodio, mucho menos en 10 episodios, de poder comprobar que hay obstrucción de justicia. Así que el fiscal estaba tan preocupado de esto que mencionó que por esa política él no puede decir que el presidente ha cometido un crimen, pero que al mismo tiempo, después de ver tantas pruebas, que no puede exonerarlo. También en otra parte del reporte, el Mueller explica que ellos trataron de exonerar al presidente, y lo dicen en el reporte, si pudiéramos decir que el presidente es exonerado, lo diríamos. O sea, no pudieron haber sido más claros, y finalmente en el reporte le dicen al Congreso, el Congreso es el lugar apropiado, ¿para qué? Para evaluar la conducta obstructiva y la violación de las leyes de obstrucción que el presidente ha cometido de una manera corrupta. Así que no es una exoneración bajo ninguna circunstancia. Joseph, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con el abogado Joseph Malouf sobre el informe del fiscal especial Robert Mueller y qué pasará en el Congreso, ahora que se saben precisamente el resultado de estas 400 y más páginas. Ya volvemos. Continuamos conversando con el abogado Joseph Malouf sobre el informe del fiscal especial Robert Mueller. Ahora llegó entonces, Joseph, al Congreso. ¿Y qué elementos legales se necesitan para iniciar un juicio político? Bueno, el Congreso, la Cámara Baja, tiene que tener solamente el 51% a favor de artículos de juicio político. Así que primero tienen que dialogar entre ellos, debatir qué comportamiento están evaluando. La Constitución provee lo que es crímenes altos y delito menor. Pero cuando habla de crímenes altos, no se refiere a que los crímenes van a ser serios o graves. Se refiere al acto que viene de una persona de alto rango. Consecuentemente, un acto inapropiado, un acto negligente,
algo que no se ve correcto como un presidente de los Estados Unidos. Por ejemplo, el lenguaje que el presidente utiliza en particular, la manera en que trata a las personas en Twitter. Eso es suficiente para que el Congreso pueda acusar al presidente de haber cometido un crimen de alto. Como te digo, alto por ser de una persona de alto rango. Y en este caso con el informe hay material. El informe tiene 11 eventos, más todavía, honestamente, pero por lo menos hay 10 eventos claros de obstrucción de justicia. Cada acto del presidente podría ser uno de los artículos de obstrucción. Al mismo tiempo, creo que sería inteligente por parte de la Cámara investigar, aunque no sea profundamente, no estoy hablando de 2 años, pero por lo menos empezar a entrevistar a personas que están mirando otras cosas que el presidente ha hecho. Yo creo que si la meta es tener un proceso correcto donde se juzga al presidente, tenemos que juzgarlo completamente. Tenemos que ver qué hizo con los impuestos, qué hizo con los seguros, qué ha hecho con otras cosas que están cuestionando de lo legal o ilegal que son. Y ha sido criticado dentro del Congreso por ambos partidos, tanto es así que incluso el Partido Republicano, es decir, el mismo partido de Trump, en el caso de Mitt Romney, lo criticó. Absolutamente. Mitt Romney, un nuevo senador, ahora representando a Utah. Que fue candidato presidencial. Y fue candidato presidencial. Ha demostrado en el pasado, hasta cierto punto, una decepción de cómo el presidente se comporta. Él cree que un presidente, como muchos creemos, debe comportarse como presidente. Y el presidente tiene pocos rasgos de eso, entonces lo ha criticado. Pero esta crítica que hizo ahora es más alarmante porque demuestra la posibilidad de que republicanos puedan unirse a lo que sería una investigación justa de este presidente. No quiere decir que lo van a condenar, pero yo creo que hemos visto suficiente para iniciar un juicio político que es simplemente una investigación. Después de que ya se vota para acusar al presidente, todo se transfiere para el Senado. Y ahora se complica más. El Senado tiene que, después de escuchar un juicio, con el jefe de la Corte Suprema siendo el juez que va a presidir sobre este caso, y todos los senadores tienen que encontrar 2/3 de la mayoría para poder para poder condenarlo. Ahí está, y no la tienen, porque... Por el momento, desgraciadamente, los políticos están pensando en la política, no están pensando en la Constitución, y el problema es este. Supongamos que no se haga nada, que esa es la alternativa. Si no se hace nada, el presidente ha movido ahora donde los límites de qué es lo que puede hacer uno para ganar unas elecciones, incluyendo aliarse con países extranjeros hostiles a esta nación. Como Rusia en este caso. Como Rusia y otros que podrían prestarse como China a cooperar con un candidato presidencial. Y tenemos varias leyes federales electorales que prohíben ese tipo de ayuda. Así que o vamos a aplicar la ley, aunque nos cueste políticamente más adelante. Eso es lo que los demócratas tienen que pensar. Justamente, está en el medio de la discusión los demócratas, que hay quienes ya quieren iniciar el juicio político. Es el caso de Elizabeth Warren, la senadora. Y por el otro lado, la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dice, vamos más despacio, vamos a escuchar. Quería hacer justamente al principio de esta semana una especie de conferencia entre todos para escuchar voces, pero ¿qué es lo que se necesita en el sentido de que tiene que haber una sola voz que represente al Partido Demócrata en este caso para pedir el juicio, o basta que 1 o 2 senadores o diputados pidan el juicio político para que se inicie? Requiere que Nancy Pelosi ponga el voto para que se vote. O sea, que ella tiene que presentar estos artículos a votación. Ahora, comienza con Elijah Cummings, que es el presidente del comité de lo que llaman supervisión. Y este oversight o supervisión, ellos comienzan con los artículos en ese departamento. El departamento judicial también puede comenzar artículos, y ya una vez ellos pasan los artículos fuera de comité, va para el piso entero. Y eso quiere decir que todos los congresistas tienen que votar. Si Nancy Pelosi no lo presenta para el piso entero, entonces esto no procede para el Senado. Así que ella tiene todo el poder de decidirlo. ¿Qué es lo que te dice tu instinto? Creo que va a haber presión de muchos demócratas para que se haga algo, y del pueblo. Yo creo que al mismo tiempo deberían de proceder. Yo creo que la idea de Nancy Pelosi de decir, bueno, nos va a costar políticamente, no es justo, porque el trabajo de ellos no es luchar por su carrera política, es luchar por el país. Y el país quiere que un presidente de Estados Unidos gane justamente,
Tenemos un proceso justo, una persona, un voto. No importa si eres rico o eres pobre, una persona, un voto. Entonces, esto ha cambiado. Ahora es una persona, 5 rusos que van a poder influenciar el país. Eso no es correcto y nunca vamos a poder tener democracia verdadera si las elecciones se hacen con influencia de otros países. Donald Trump se anticipa justamente en ese juego político, en esta pulseada política de si sacan entonces esa carta del impeachment los demócratas, que lo pueden favorecer en la elección. Estamos a 1 año y medio de noviembre, en el sentido de que él se va a pintar como víctima. Ya se pinta como víctima. Siempre se pinta como víctima en la gran mayoría de los temas. Sí. Y en ese sentido, tendrá de qué agarrarse porque, como tú decís, hay por lo menos 10 episodios que son, a tu interpretación, absolutamente contundentes como prueba. ¿De qué se va a agarrar? Él no va a poder. Yo te voy a decir dónde yo creo que los demócratas están equivocados. Ellos están comparando este caso con el caso de Bill Clinton. Bill Clinton, su popularidad subió después de que los republicanos hicieron un juicio político y perdieron en el Senado. Subió y ganó la reelección. Consecuentemente, la preocupación es de que si lo hacen va a favorecer a Trump. No va a favorecerlo porque van a haber cientos de personas testificando, creíbles, que están pintando una historia muy diferente de lo que pasó con Bill Clinton. O sea que en realidad le puede salir el tiro por la culata. Absolutamente. Joseph, te invito a hacer una nueva pausa. Estábamos hablando entonces con el abogado Joseph Malouf sobre el informe del fiscal especial Robert Mueller y el análisis, el impacto que está teniendo dentro del Congreso. Ya volvemos. Continuamos conversando con el abogado Joseph Malouf sobre el informe del fiscal especial Robert Mueller. Estamos hablando entonces, Joseph, de la posibilidad de un juicio político. Hablemos de tiempos. ¿Cuánto podría tardar? ¿Cuándo podría empezarse? ¿Cómo podría jugarse los tiempos incluso políticamente? Bueno, todo va a depender del número de acusaciones que el presidente reciba. Yo considero que hay tantas cosas fuera de lo que está en el informe de Mueller que podrían considerar, incluyendo el presidente no querer presentar sus planillas de impuestos. El presidente hizo 2 pagos a 2 mujeres para que se quedaran calladas en violación de la ley electoral federal. Eso podría ser otro cargo que es separado de obstrucción de justicia. Y hay otras cosas con compañías de seguros, evaluaciones de propiedades que aparentemente el presidente ha cometido. Entonces, lo más inteligente sería utilizar el poder del Congreso por medio de lo que es una citación judicial, una supina, poder obtener más información de este presidente acerca de otras cosas que sabemos que hay conflictos. El equipo, la campaña, por ejemplo, y la campaña que hizo la inauguración del presidente, hay una serie de preguntas acerca de qué fue lo que hizo Ivanka Trump en contratar los servicios del mismo hotel para una inauguración de este presidente usando el dinero de donantes. Varios conflictos económicos. Entonces, si logran hacer todo eso y no comenzar el juicio, por lo menos por 6 meses más, dar tiempo para poder tener debate, audiencias, testigos, podría llevarse todo el año adicional que pasaría más allá del día de las elecciones del 2020. Así que, porque sabemos que en este momento, si un caso se presenta en contra de este presidente en el Senado, si fuera a presentarse hoy, que no hay suficientes senadores republicanos que votaran en contra de este presidente. Y quedaría entonces... El presidente no solamente va a decir que queda exonerado, pero va a quedar como víctima de un abuso presidencial que históricamente nunca había ocurrido. De la famosa cacería de brujas que repite todo el tiempo. Que esa cacería sí produjo millones de dólares en multas, más de lo que costó la investigación, el dinero que han obtenido de Paul Manafort. Así que es parte de la retórica del presidente. Esta semana comienza la semana y lo primero que se llama apenas comienza la jornada laboral es de que la Casa Blanca puso una demanda contra precisamente un comité de la Cámara Baja, justamente el de Cummings. Sí, Elijah Cummings, que es el presidente de ese comité. Entonces, la demanda es porque había citado, había pedido, había exigido Cummings toda la documentación del punto de vista financiero de
Trump, de sus organizaciones, sus empresas, y a eso se opone tajantemente Trump, porque dice que es escarbar hasta en su vida personal. Eso es un problema que vamos a ver cómo se desenvuelve en la Corte. Pero generalmente los comités como el Comité de Supervisión de Elijah Cummings es un comité que tiene la obligación de investigar actos sospechosos de individuos, incluyendo y en particular el Ejecutivo. Así que el presidente es parte del trabajo de Elijah Cummings ver si hay algo ahí detrás. Ahora, el presidente va a reclamar que es un abuso, que esa es su vida personal y que es políticamente motivado. Pero ese es el trabajo del Congreso, y como hemos escuchado en el reporte de Mueller y hemos escuchado en los medios, que el presidente ha mentido acerca de sus contactos con Rusia, de una torre en Rusia que había construido, y que por medio del Deutsche Bank él ha conseguido más de $400 millones que vienen de Rusia. Ahora hay suficiente justificación para poder simplemente investigarlo. Yo sé que el presidente es su estilo, es luchar legalmente, pero muchas de sus demandas nunca han procedido a un nivel satisfactorio. Lo vimos en la demanda que le hicieron en contra de la Universidad de Trump, que ha sido acusado de fraude y eventualmente pagó $25 millones. Así que el presidente le gusta pelear, pero no creo que va a ganar esa demanda. Y justamente lo que veían los analistas políticos es que cada vez crece más la tensión o los choques entre la Cámara Baja, que ahora entonces empieza a investigarlo en hay por lo menos 10 investigaciones al mismo tiempo, y él, en donde él acusa de que esto es justamente una cacería de brujas, en donde no paran de tratar de golpearlo, y que él es otra vez la víctima de estos, entre comillas, serían abusos para él. Pero 9 personas han sido convictas de crímenes relacionados a esta cacería de brujas, y hay varios que han ido a cárcel, y ahora su abogado mismo, Cohen, va a ir a cárcel. Michael Cohen ha cometido crímenes con el presidente, crímenes separados, o sea, es una realidad, aunque a él no le gusta escucharla. Este lunes entró un nuevo candidato demócrata. Se estima entonces que esta misma semana entonces Joe Biden está formalizando su anuncio que quiere ser precandidato. Serían 20 ya a esta altura. Como viene el panorama, ¿existe dentro de esos 20 alguno de los candidatos que tenga, digamos, el calibre para enfrentarse a un personaje de las características de Donald Trump, y no solamente en los debates, sino a nivel de convencer al público americano? Porque estamos hablando de un hombre que tuvo años en televisión, que sabe actuar, que sabe manipular, digamos, sus mensajes. ¿Te parece que ya existe o cómo ves? ¿Cómo ves ese camino hacia el 2020? Yo creo que hay varios que tienen esa calificación que tú mencionas, y es poder servirle al país con una visión positiva y al mismo tiempo poder lidiar con un candidato como Donald Trump, incluyendo, I think, Bernie Sanders. Creo que Joe Biden tiene también eso. Ahora, la pregunta de verdad para mí es ¿qué va a ocurrir adentro del Partido Demócrata? Porque estamos viendo de Ocasio-Cortez, el grupo de Ocasio-Cortez. Digamos más hacia la izquierda o liberal. Joe Biden es más a la derecha, más centro. Entonces, depende de dónde el partido quiera irse. Por ejemplo, Peter Buttigieg, el alcalde Pete, que es muy positivo, muy cabal, bien educado, muy profesional, creo que es un muy buen candidato. Y que oficialmente dijo que era gay. Es gay, está casado con un hombre, y el hombre tiene ideas fantásticas, cómo lidiar con problemas, y la actitud que él tiene con el presidente es muy positiva. Y un hombre muy calificado en el sentido que es estudiante de Harvard, de Oxford, veterano de la guerra de Afganistán, o sea que tiene... Estuvo en el ejército, habla 7 idiomas, o sea, es una persona contrario a todo lo que Trump representa. Él dice la verdad, él es serio, él es profesional. Yo creo que eso es lo que hace falta para lidiar con este presidente, es con alguien que nos recuerde lo bonito que es escuchar a una persona que habla correctamente en la Casa Blanca y que dice la verdad. Este es un país en donde casi todo se mide por el dinero. Y entonces hay analistas políticos que dicen que la cantidad de dinero que logran recaudar cada uno de estos precandidatos es un claro indicio de las posibilidades que tienen de triunfar. Entonces, el que tiene más dinero en el bolsillo tiene más posibilidades de triunfar. O sea, concurso de dinero y no campeonato de ideas. Esa es la política en Estados Unidos, desgraciadamente. Los senadores comienzan a pedir dinero
cuando son elegidos, al día siguiente ya están tratando de buscar más dinero para ser reelegidos. O sea, tenemos que lidiar con límites y otras cosas, pero la realidad es esa, que muchos candidatos logran obtener. Por ejemplo, Bernie Sanders ha tenido mucha facilidad colectando dinero, pero no de grupos de interés, sino que de donantes que hacen donaciones. Sí, el promedio es apenas $20 dólares cada uno. O sea, esos son efectivos y hemos visto eso. Yo creo que Buttigieg ha demostrado también, como Beto O'Rourke. Beto O'Rourke es otro candidato que yo admiro mucho. Creo que tiene mucho que ofrecer, pero una combinación entre alguien con más experiencia creo que en su posición sería mejor. Joseph Maluf, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tenerme, Jorge.